y quiero que hablemos de normas. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un tremendo abrazo desde El Reto de Hoy. ¿Cómo estás, Julito? Contento. Eso. Alegre, feliz. Eso. Hablando de principios y preceptos. Principios y preceptos. Hablando de normas y reglas. Sí. Hablando de toma de decisiones. Ajá. Hablando de autoridad. Hablando de meter la pata en un montón de ocasiones. Mira. Hablando de legalismo. Hablando de un montón de cosas esta semana. Y la conversación ha ido tornando por un lado que no era necesariamente donde queríamos. Quizás sería bueno... Eso nos pasa, ¿verdad? Eso nos pasa bastante. Irse por la tangente, llamaban antes a eso. Mira, quizás... Pero ya nadie ve trigonometría. Sí, es cierto. Mira, y yo creo que es bueno decir un poco el corazón de lo que queremos enseñar, lo que estamos enseñando esta semana, que la vida debe vivirse bastante por principios. Sí, sí. Que los principios son los que deberían regir, normar la toma de decisiones, Sí. La parte de sabiduría, que Dios nos ha entregado un principio grande que es el amor. Sí. Decíamos, quizás el principio que domina todo. Sí, ¿verdad? de acuerdo. Y el amor no es el sentimiento que uno siente que va a sentir cuando siente que está sintiendo un sentimiento que no ha sentido antes, sino que el amor es básicamente la renuncia al egoísmo. Sí. Es la búsqueda del bienestar de la otra persona, es la parte de benevolencia, es el tratar de que los otros estén bien. Sí. Entonces, si eso domina, como yo te decía el otro día, ¿verdad? Donde abunda el amor, sobran las reglas. Sí. Pero donde hay mucha gracia sobre las reglas. Sí, pero amor en particular fue el sabio griego que no fui a buscar quién era, pero él dijo donde abunda... Pero no era Confucio, que siempre estás mencionando Confucio. No era. Pero donde abunda el amor, sobran las reglas. Y yo creo que así funciona, ¿verdad? El problema es que no nos abunda el amor. Sí. O sea, el amor hace falta porque en nuestra naturaleza humana, carnal, pecaminosa, caída, que tú tienes y que yo tengo y que tienen todos los que nos están viendo, el problema es que nos amamos a nosotros mismos. Sí. Entonces, al amarnos a nosotros mismos, pues le pasamos por encima a todos los demás. Ahora, ¿tú estás de acuerdo que hay gente que quiere hacer las cosas bien, que funciona bien con reglas? Sí. O sea, son buenos para decir, mira, a mí dígame, llegue antes de las 9 y yo ahí voy a estar antes de las 9. Dígame, coma 2000 calorías y yo esas me voy a comer porque funciona bien. Sí. Pero si le decís llegue temprano o coma sano, le cuesta. Ahora, hablamos antes de la palabra sabiduría. Es la sabiduría de saber cómo... La sabiduría de saber, sí. La sabiduría, sí. Es la toma de decisiones. La sabiduría para entender cuándo debo aplicar el principio. Y ahora voy a decir algo con mucho cuidado. Algunas veces hay que violar la regla. Porque el principio... Iván, a ver, explícame. Okay. Suena interesante eso. Sí, porque creo que es una realidad. Tú dijiste de alguna forma este ejemplo de cuando yo veo que un camión viene tras de mí, el semáforo está en rojo y dice, hey, voy sin frenos, apártense. Entonces tú no te quedas ahí para aguantar el golpe porque... No quiero violar el la regla del semáforo en rojo, sino que lo que decís es, hey, el semáforo en rojo es por protección. Entonces yo me voy a proteger, voy a violar la regla y voy a ver que no venga nada, pero me voy a cruzar aquí rapidito para no sufrirlo. Hay un ejemplo en la Biblia. Rapidísimo, no rapidito. Mira, hay un ejemplo en la Biblia, en Hechos capítulo 5, que ahora no recuerdo si es Pedro, pero no me acuerdo quién es el otro, creo que son Pedro y Juan. Sí, es Pedro y Juan. Que están predicando el evangelio, los capturan y les dicen, hey, los azotan y les dicen, no prediquéis más en ese nombre. Es algo así, estoy parafraseando como dicen los cristianos. y no saben cómo citar el pasaje. Y entonces le dicen ellos, perdón, vamos a salir, pero vamos a volver a predicar. Sí. Están desobedeciendo la autoridad, Sí. están desobedeciendo
el precepto, Sí. pero están cumpliendo un principio mayor. Sí, ¿Eh? sí. Tenemos que obedecer a Dios Sí, antes que los hombres. Sí, están obedeciendo el propósito mayor. Ajá. O sea, creo que todo tiene que ver con la razón por la cual estamos acá en la tierra. Sí. Pero a mí me llama muchísimo la atención. Yo sé que no es el pasaje que estamos estudiando, pero déjame nada más hacer un par de señalamientos. Dice que ellos predican y Sí. dice que los mandan a traer. Sí. Los traen... Es Hechos 5, ¿verdad? Sí, Hechos capítulo 5. ¿Y son Juan y Pedro? Son Juan y Pedro, ajá. Y entonces los mandan a traer, dicen que va la unidad de protección civil, los traen esposados. La UMO. Sí, la UMO. Y entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, estoy en versículo 26, y los trajo sin violencia. Sin violencia. Ok, muy bien. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Ok. Porque si no, no era por gusto. No era derechos humanos. Ajá. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre. Esa es la pregunta. Y que no quedó clarísima la regla. La regla fue clara, fue diáfana, fue transparente, fue cristalina, fue evidente. Y la Biblia nos manda a obedecer a nuestras autoridades. Bueno, y la Biblia dice en Romanos 13, y ellos entendían del Antiguo Testamento y ellos estaban bajo un sistema de reglas que tenían que obedecer a las autoridades. Es el hijo que tiene que obedecer al papá, es el empleado que tiene que obedecer al jefe. O sea, tienen que obedecer al jefe, de plano. Sí. De plano tiene que obedecer al jefe. Si el jefe te dice, fírmame aquí, pues está dando una orden. Sí. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si lo que me está pidiendo está contrario a lo que Dios pide? Sí. O sea, ¿qué pasa si lo que me está pidiendo es firmar unos papeles que están chuecos? Nosotros son en malos. digamos, están chuecos, ¿verdad? Son falsos. Están corruptos. Están diciendo que vendiste lo que no vendiste, ¿verdad? O que el inventario no es real. Sí, o lo que sea, ¿verdad? Y ahí hay la palabra griega es chanchullo. Hay un chanchullo en contra del gobierno y entonces el jefe y la oficina se van a beneficiar. Pero tú estás poniendo tu firma personal. Firma personal. Es la hipotética, porque esta última que acabo de decir no es tan hipotético. Sí. O sea, eso pasa. Yo Sí. he conocido un montón de personas que me han dicho, fíjese que mi jefe me ha pedido que firme unos papeles Que no son. entonces no hay lo que hacer. Entonces, y he conocido a algunos adolescentes que me han dicho, y si mi papá me dice que vaya a matar a alguien, ese sí es hipotético. ¿Tu papá te ha dicho que te vayas a matar a alguien? No, pero si me dijera. Algún día me dijeron. Sí, Sí. entonces, no, la respuesta es, los papás no piden eso. Pero, dice, ellos les dijeron estrictamente, y ahora, dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, no fue que... No fue que no solo no hicieron caso, que hablaron con alguien en el bus. No, ellos fueron a predicar en serio. O sea, aquí hay una violación flagrante y definida, abierta, intencional. No es que se les escapó. De lo que las autoridades le habían dicho. Fíjese que yo dejé un folleto por ahí mal puesto y entonces no, pusieron un programa en la radio, ¿verdad? En la 90.5 FM. Abrieron un canal de YouTube y predicaron por todos lados y fueron a hablar con la gente por la calle. Y dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de la crucificación de Jesús. Sí. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, aquí está el principio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, hay un principio mayor y quizás para lo que acabas de establecer tú, hay preceptos, hay principios, pero nosotros tenemos siempre que entender que hay niveles de autoridad. Sí. Y en el nivel de autoridad, el que tiene mayor autoridad tiene principios y preceptos que tienen más peso que los que tienen menor autoridad. O sea, había y hay un mandamiento de predicar el evangelio. Sí. Esto era superior al otro. Sí. Ok, para hacer eso se necesita sabiduría, para saber cuándo cumplir una cosa y cuándo cumplir la otra. Yo te decía, hay que tener mucha sabiduría cuándo obedecer el precepto, cuándo obedecer el principio, o cuándo... lo contrario, lo que decíamos al principio. ¿Al principio o al precepto? No, lo que decíamos al inicio. O cuando tú puedes trabajar con preceptos nada más, pero te cuestan los principios. O sea, ¿Cómo se ahora? O sea, hay ocasiones, en este caso que estamos mencionando de Juan y de Pedro, ellos cumplen un principio superior al precepto que le había sido dado por sus autoridades.
Hay otro caso, yo te decía al inicio, que hay gente que funciona bien con preceptos nada más. A mí dígame solo las reglas y yo ahí voy bien. Pero ahí, si no tienes sabiduría, puedes estar violando los principios. Y hay un problema. Hay un problema que los preceptos siempre son dados por una razón. Sí. Y uno puede llegar al punto de cumplir ese precepto y olvidarse de la razón por la cual fue dada. Sí. Y eso es un riesgo, que como lo establecimos al principio de la semana, al inicio de la semana, al precepto de la semana, al inicio de la semana, lo establecimos. O sea, es esa parte de no entender que tú disciplinas al niño. Por ejemplo, hay una serie de preceptos en el Antiguo Testamento que hablan del uso de la disciplina en el niño. Pero el propósito no es destruirlo. Sí. El propósito es formarlo. El propósito es corregirlo. El propósito es que entre en una relación con Dios. Pero alguien puede agarrar todos los preceptos y zarandear al niño aún pensando que está cumpliendo los preceptos correctos, y puede golpear al niño sin cumplir el principio. Había un principio más grande, que no es una orden de usar siempre la vara de la corrección, dice el Antiguo Testamento. El asunto es que el niño crezca para tener una relación con Dios. Entonces, si usaste esto y lo cumpliste y fuiste bien riguroso en cumplirlo, pero erraste en el principio, fallaste el propósito, entonces te equivocaste. Aunque hayas cumplido los preceptos, o sea, aunque llegues delante del cielo y digas al Señor, no, Señor, pero es que tú me dijiste, fíjate. No, es que no funciona así. Había una razón por la cual vivimos. Y yo creo que ahí es donde nos equivocamos. Pienso que nos equivocamos. Mira, yo tengo una inquietud sobre algo importante. ¿Por qué? Y quiero que hablemos de normas. No hemos hablado de normas. Ahí quiero llegar. Cuando nosotros decimos, ok, viva por principios, no viva por preceptos. Los preceptos, algunos pueden violarse en algunos casos específicos por razones específicas, pero los principios son inviolables. ¿Tú estás de acuerdo? O sea, uno debe definitivamente decir... nunca puedes decir, yo nunca voy a amar. Ajá, sí. No, yo no voy a... No. A mí me queda mal fulano tal. Ahora, la gente lo dice. Sí, y algunos no lo dicen, pero lo piensan. O piensan así, yo amo a Dios, por eso detesto a fulano. Así lo piensan. Así lo piensan. O sea, están diciendo, hey, yo tengo tanto amor por Dios y por la santidad que Dios y de Dios que los que tienen una vida tan opuesta. Entonces yo los odio y tienes este lenguaje de odio, de aborrecimiento, porque pecan diferente a ti. Y entonces, no, hombre. Hace poco tuve la oportunidad de estar en San Pedro Sula y esa fue la conversación. Entonces, con un grupo de amigos ahí que decían, a mí este grupo... hablaban de un grupo político, hablaban de un grupo de preferencias sexuales. Entonces algunos decían, a mí este grupo ya de verdad que me cuesta, pero entendiendo ese principio. Mira, saludos a San Pedro Sula. Mira, ahora, a mí me preocupa ¿por qué se da el precepto? El precepto se da, dice la Biblia, la ley se da por la violación. Sí. Otra vez. Las transgresiones. Las transgresiones, así como lo dijiste. Transgresiones. Es por lo fácil que es cruzar la línea. Correcto. Entonces tú le decís a tu hijo que ya tiene 22 años y entonces tiene vehículo, el niño ya trabaja, entonces se compra un carro. Saludos, Evancito. Y que bueno, no, ya está más grande. Entonces tú le decís, hijo, tú muy tarde estás viniendo. Saludos, Evancito. Muy tarde estás viniendo, todavía no llega tarde. Y entonces... Tempranito llega. Tú le decís... pongamos una regla, porque como hay transgresión, pones una regla. La regla es la que tú querrás. Tú tenés que venir, hijo, antes de las 9 de la noche. Entonces es una regla. Llegas a las 8:59 y estás dentro de la regla. Llegas a las 9:01, que es básicamente lo mismo, pero estás ya fuera de la regla. Entonces se hace la vida complicada. Pero igual es en todo. Entonces tú vas a la iglesia y de pronto empiezan a surgir ciertas normas, que es donde tú estás diciendo. Entonces, se acerca contigo un pastor de la iglesia y te dice, mira, fíjate que yo veo que algunos vienen desordenados y tal hermano, él es líder, pero viene en shorts y a otros eso les es molesto. Entonces tú pones una regla. Entonces tú decís,
la regla que querrás de vestimenta. No se pueden usar camisas cuadriculadas. Pero esa, digamos que nadie la pondría así, pero digamos... ¿Cómo no? A mí no me gustan esas camisas. Digamos que alguien dice, no te gustan mis camisas. No, está bien. Mira, alguien dice, debe usarse pantalón casual o formal para los cultos, para los diáconos, voy a decir. Entonces, ahí hay una regla. Hay una regla y la regla debe cumplirse. Yo veo que hay una actitud de muchos que cuando llegan, sobre todo cuando hay cambios a veces viene el nuevo pastor de jóvenes, el nuevo director de alabanza, y dice, eso no es bíblico, esa regla no es bíblica, porque es cierto, no es bíblico que haya que venir con pantalón formal o casual. Y con facilidad eliminan las normas. De hecho, si fuéramos bíblicos, usaríamos túnicas. Sí, sí, esto en serio. Ok, entonces con facilidad elimina la norma, porque eso no es bíblico. Y ahí veo que hay un riesgo grande. Sí. ¿Hay riesgo en poner la regla? Sí. ¿Hay riesgo en eliminar la norma? Sí. Si uno no entiende todo este principio, entonces no sé qué pensás con todo eso. Yo pienso que normas humanas siempre van a haber. Sí. Siempre deben haber. Necesitamos normas para la convivencia. Sí. Que esas normas no necesariamente están escritas en la Biblia. Sí. Yo creo que la clave es un principio más grande. Vamos a convivir bien. Yo recuerdo cuando escribimos el primer manual de convivencia de New Life Christian School. Y, de la escuela. De la escuela de Vida Nueva. Teníamos que escribir un manual de convivencia porque nos lo exigía el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación se ha dado cuenta que para que haya una comunidad y armonía, que todos vivan bien, hay que poner normas y reglas. Entonces, la primera vez que lo escribimos, hace 16 años, no sé cuándo todo comenzó, pues poca experiencia, ¿verdad? Entonces lo que empezamos fue a poner un montón de reglas. ¿De principios? ¿O de reglas? De reglas. Okay. De reglas. Y entonces era, no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer tal otra, no puedes hacer... Ok, pasó el primer año y nos dimos cuenta que había un montón de cosas que no estaban en el manual de convivencia, porque no las pensamos, o sea, sencillamente no las pensamos. ¿Qué pasaba si un niño subía al tercer piso y escupía la cera del chicle desde el tercer piso y le caía a alguien ahí abajo? No estaba normado eso. Ni estaba en ningún principio general. No, entonces nos dimos cuenta que necesitábamos otra forma de hacer las cosas y era poner algunas normas para convivir. Sí. Esas normas son de aplicación flexible, no están en la Biblia. La clave es esta, es de aplicación flexible para lograr un propósito grande, un principio grande, que es la convivencia. Entonces, si uno entiende eso, no debe nunca atacar las normas. Uno debe sencillamente tratar de entenderlas. Sí. Ahora, a veces, con el tiempo, las normas se vuelven viejas. Y no me refiero a saludos a todas las normas que conocemos. No, las normas se vuelven anticuadas porque la razón por la cual fueron generadas ya no es necesaria. Sí. O sea, se pierde la necesidad. Entonces, las dos cosas son malas. Es malo el pastor de jóvenes nuevo que viene a decir eso no es bíblico, porque de plano no es bíblico. No por eso vamos a quitarlo. Había una razón. Y es malo el que quiere mantener la norma para siempre sin entender la razón por la cual fue puesta. Sí. Creo que ahí viene el principio más grande. El principio más grande para todas las normas es convivencia. Okay. Es convivencia. Ahora tenemos una norma generalizada que es mascarilla. Bueno, yo sé que en algunos momentos fue una ley, pero ha sido puesta y quitada, puesta y depende en diferentes sociedades. Lugares. Pero es una norma. Sí. O sea, hay un distanciamiento social, es una norma. Sí. ¿Quiere decir que el resto de la vida, dentro de 20 años, no vamos a poder estar a más de 2 metros? No, yo creo que se va a quitar. O sea, es una norma que en este momento nos sirve. ¿Y qué hay de la mascarilla? ¿Y qué hay de alcohol gel? ¿Y qué hay de...? Bueno, ya pasaron de moda los pedaluvios, ¿verdad? Que estaban por todos lados, que dimos cuenta que no tenía sentido. No tenía sentido. Entonces, se quita la norma porque la norma fue puesta con una razón. Cuidado con atacar normas que tienen un propósito. De acuerdo, mira, creo que tenemos que retomar este tema mañana para que no quede totalmente en el aire. Por el momento... Y yo te he dicho que necesitamos de alguna forma visitar la idea de
los principios grandes. Sí. ¿Cuáles son los principios que debemos mantener? Me parece, visitémoslos. Ok, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que en la forma de vida en que todos hemos sido puestos a funcionar, necesitamos de normas. Normas que no necesariamente están escritas en la Biblia, no necesariamente van a existir hasta que el Señor Jesucristo regrese, pero que en este momento son útiles. No debemos atacarlas solo por el hecho de que no están en la Biblia, no debemos levantarlas al nivel de una ordenanza bíblica porque no lo son. Debemos respetarlas, debemos entender cuál es el principio detrás de ellas para poder convivir bien. Me encanta, me encanta. A ti que nos ves, a ti que nos escuchan, te animamos a que respetes las normas bajo las cuales funcionas. Claro, hay que estar observando siempre los principios, pero el mundo para funcionar de manera ordenada necesita normas. Si es las 9 de la noche en la casa, es una norma. Si es vestir de cierta manera, es una norma. Y la norma algún día no va a ser necesaria. Mañana vamos a retomar este tema. Por el momento, que llegues a bien este día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.